Y saludamos a nuestros analistas, que también tengo que dar las gracias a la cantidad de miles y miles de personas que nos siguen desde el otro lado del Océano Atlántico. Saludamos a Charlie. Charlie, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, perfectamente. ¿Sí? Dispuesto a dialogar. Me gusta. Luis Rovira, muy buenos días también. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Y yo, si él está dispuesto a dialogar, yo estoy dispuesto a escuchar. Enrique Sorribas, muy buenos días y bien hallado. Buenos días, ¿qué tal? Tú que vienes en moto, ¿ya estás planteándote cosas para el 2040 o no? Bueno, el 2040 seguramente estaré en un geriátrico, lo cual... No, pero como está en forma, vendrá con una moto a pedales. Sí. O a fuerza de brazos. Sí. Saludamos también por primera vez a Eduard Villanueva. Eduard, muy buenos días. Buenos días. Y también al otro lado del hilo telefónico a este incombustible, genial, buen amigo también, analista, Andoni Azurmendi. Andoni, buenos días. Muy buenos días. Vamos a... disfrutando el veranillo de San Martín. Veranillo. A las 7 de la mañana ya te explicaré el veranillo, cuando paseaba la Venus. Vamos a tratar, porque hoy está en boca de todos, pero esto dará que hablar durante los próximos meses y quizás años. Pero ya se habla del gobierno español de prohibir la venta de coches diésel, gasolina e híbridos para el 2040. Y aquí es cuando ya han saltado todas las minas que estaban enterradas de la producción, de la economía. Y, por ejemplo, los fabricantes de la industria automotriz ya prevén miles de despidos por el veto a los coches de combustión. Si os parece, Luis, tú que has sido director de una multinacional del motor como es Mercedes-Benz, ¿cómo encajamos esta información? Bueno, hay una cosa que es evidente, ya lo sabemos todos desde hace muchos años, que la contaminación hay que pararla y por lo tanto ya se sabía que en un momento otro, pero básicamente todo lo que es contaminante, todo lo que son los vehículos, ya hace 20 años que se sabía que tenía que haber esta transición, que teníamos que ir a vehículos no contaminantes. Tecnologías las hay. Yo he podido ver ya hace 30 años, concretamente en BMW y en Mercedes, vehículos no con hidrocarburos, sino con agua, funcionando con agua. Esto está inventado ya hace años. Exacto, pero es que yo puedo decir que los he visto, los he tocado y he circulado en ellos. Ahora bien, el problema estaba en las multinacionales petroleras, que son y eran y son accionistas mayoritarios de la gran mayoría de marcas de automóviles. Entonces han estado reteniendo y a través de política, a través de, obviamente, sobornos e intereses, lo tienen que seguir manteniendo. Ahora bien, ahora ha llegado el momento, yo creo, incluso que no 2040, yo creo que sobre el 2030, 2025 empezarán ya a haber nuevas tecnologías, no solo la eléctrica, sino porque si es eléctrica, continuaremos supeditados a una energía. Continuaremos supeditados más que nada a estas compañías eléctricas con unos costes que veremos dónde irán los costes entonces de la electricidad. Esto es así, pero hay otras alternativas y estarán preparadas, yo creo, entre 2025 y 2030, segurísimo. Podéis intervenir, ¿eh? Esto ya sabéis que es un programa más que democrático. Enrique, Eduard, Azur, Charlie. Bueno, mi opinión sobre el tema es bastante similar a la que acaba de plantear Luis. El problema es porque hemos de esperarnos siempre al famoso deadline, ¿no? La fecha límite para empezar a mover ficha, lo cual es bastante triste. Probablemente de aquí a 30 años el modelo de desplazamiento va a ser muy distinto al que hay hoy en día. No me imagino los aviones que están utilizando queroseno que dejen de volar, con lo cual ya empezamos ya a poner unos ciertos límites a los planteamientos que se están dando, y tal como dice Luis, se nos ha ocultado mucha tecnología que probablemente hoy en día podría estar en marcha y nos ahorraríamos probablemente mucho coste
presupuestario en términos de combustible. El punto está en que si nos ceñimos solo con lo que nos han enseñado, que es un pequeñito botón, como podría ser el tema eléctrico, sí, Tesla está haciendo muy bien su trabajo, el resto de compañías automovilísticas también están haciendo su qué, pero no tiene sentido en un largo desplazamiento, porque mientras no tengas opción de cambiar la batería, no digo recargar, digo cambiar, igual que repostamos, ¿no? Pues mientras no tengas la opción de repostar la batería, es decir, hacer un cambio, es tecnología que no tiene razón de ser. Entonces, probablemente, tal como dice Luis, veremos algún otro tipo de energía que nos permitirá los desplazamientos y, a ser posible, eso sería lo mejor, pero también lo dudo, que no tengamos dependencia de un tercero. Y un tercero puede ser una eléctrica, una petrolera o quien sea, ¿no? Pero viendo cómo va el sistema y los lobbies existentes, eso sí que se me antoja una entelequia. Bueno, hay una cosa, pero cogiendo tu palabra, ahora me estaba acordando mientras hablabas, de que en su momento, y solamente todos lo recordaremos, durante la Segunda Guerra Mundial, que no había combustible, los coches circulaban, si os fijáis, circulaban y había como unos depósitos en la parte de atrás. ¿Qué es lo que fabricaban? Gas brown. ¿Cómo se fabrica? Pues se fabrica con una pila de combustible que lo que hace es que el agua la convierte a través de la electrólisis en gas marrón. Entonces, esto funciona. Y los motores de combustión pueden funcionar con agua. Es así. ¿Que era muy rudimentaria como se hacía entonces? Sí, pero hoy tenemos tecnología suficiente como para cualquier cosa y no depender. Eso sí, seguramente entonces el agua. Y puede ser, ojo lo que digo, cualquier agua dulce, agua salada, agua sucia, porque de todo permite funcionar. Sí, Eduard. A ver, yo me estoy haciendo la siguiente pregunta, es decir, hasta ahora los gobiernos están cobrando impuestos sobre la gasolina, sobre los combustibles. En el momento que se sustituya el tipo de energía, se supone que los gobiernos deberán continuar cobrando una serie de impuestos. Al fin y al cabo, es una de las partidas más importantes a nivel presupuestario dentro de los costes del gobierno, ¿no? Más que de los costes, pero de los ingresos del gobierno. Entonces, ¿cómo se va a realizar eso? Con un impuesto de circulación, te lo digo, ya está pensado y catalogado. Con un impuesto de circulación, así mismo. ¿Qué quieres decir? ¿Que pagaremos por kilómetro viajado? Más que pagar por kilómetro, por cada coche matriculado, y anualmente pagaremos. Acordaros en su momento, hace muchos años, que ya se pagaba un impuesto de circulación cada año. Aquellas famosas etiquetas que se ponían en los cristales. Se sigue pagando. Pues ahora vas a pagar más. Incluso yo me acuerdo en casa que los primeros televisores, mirad dónde voy a ir, los primeros televisores, también me acuerdo yo que mi padre o mi madre iban y hacían una cola impresionante para pagar un impuesto por tener televisión en casa. Cuidado, eso es fácil solución para los gobiernos. Pero, por ejemplo, el tema de la tele en Suiza, todo el mundo paga anualmente por el hecho de tener los enchufes en casa. Sí. Tú tienes tú pagas por tener la radio en casa aunque no la tengas. O sea, por el simple hecho de tener acceso a, se paga, ¿no? Pagas. Y en cuanto a impuestos de circulación o matriculación, bueno, ya le estamos pagando ahora, ¿eh? Bueno, te la aumentarán proporcionalmente vale, a lo que convenga. Hay que decir, porque pagar ya se paga. Los gobiernos tendrán la facilidad de buscar alternativas. Seguramente igual no la tendremos nosotros, pero ellos seguro. Pero es importante lo que estabais comentando, que lo que no se puede acabar es la fuente de ingresos de los gobiernos. Eso está clarísimo. Pensemos en el país en el que residimos, en el vecino, en todos. La factura es muy importante, la recaudación es multimillonaria. Entonces, claro, se puede buscar sustitutos, sí, pero no es tan fácil, seguro que lo encontrarán, porque lo que está claro, yo también dudo que si alguna vez llegamos a un motor de agua, y digo agua con cualquier elemento que no tiene un costo elevado, no será un agua normal, será un agua etiquetada, será un agua que tenga que pasar por algún laboratorio, alguna fórmula habrá, porque habéis pensado en el gobierno.
pero empezar a pensar en todas las distribuidoras, en todas las grandes distribuidoras de combustible, de gasoil, de gasolina, etcétera, etcétera. ¿Qué pasará con todo eso? Es muy complejo, ¿eh? Yo creo más de momento en el tema de que la electricidad se vaya perfeccionando y sea un sustitutivo, por más que encontrarán también la fórmula y que al final tendremos que pasar por algún sitio, tanto para cotizar como para tener que, pues las baterías, pues mira, serán, en lugar de cargar baterías, pues cada 500 kilómetros, si estamos de viaje, o cada 400, tenemos que parar en las gasolineras, que es donde nos cambiarán la batería, dejaremos la nuestra, nos darán otra cargada, y todo esto, en fin, pero no podrás hacerlo en tu casa. Esta batería tendrá una peculiaridad, porque lo que sí es cierto es que cuando el negocio está hecho, lo que no se va a dejar, sobre todo a nivel estatal, es dejar de recibir ese producto que es imprescindible. Estamos, yo creo, todos de acuerdo en que la administración es una especie de monstruo insaciable. Cuanto más le damos de comer, más pide, y esto lo que no vamos a encontrar soluciones que vayan en contra de este sistema de devorar que tienen los gobiernos, y que eso no parará porque cada vez necesitarán más. Y al fin y al cabo los únicos que vamos a poder dar respuesta a ese hambre, esa saciedad, ese hambre insaciable, somos los contribuyentes. O sea que eso, soluciones habrá, pero no olvidemos que tenemos que pasar por taquilla. Charlie, desde tu experiencia y tus vivencias, ¿cómo ves este tránsito, esta transmutación, este cambio de paradigma? Sí. El problema principal es el económico. Esto por descontado. Aquí es el frente de todos, ¿eh? Y yo creo que más bien una vez, yo siempre me he preguntado, cuando se mueve un vehículo, toda la energía que, por ejemplo, cualquier vehículo que va de Andorra a Barcelona, ¿sabéis la cantidad de energía que gasta no que gasta de combustible, sino la energía que producen las ruedas? ¿Por qué no se puede acumular esto? Claro que se puede hacer. Y la energía que sirva simplemente para poner en marcha el vehículo, nada más. Una cosa tan simple como esta. Antes yo recuerdo que cuando era un crío, tenía una bicicleta y llevaba una pequeña dinamo, ¿no? Una dinamo de estas. Y cargaba y tenías la luz. Sí. O sea, cosas simples. O sea, el problema que tenemos enfrente es lo económico. Eso por supuesto. Mira, a nivel de ingeniería y técnica, hay métodos, hay muchísimos. Por ejemplo, ya que decías la energía de las mismas ruedas, poniendo los trenes, todo. Que ya está probado, además, poniendo unos alternadores en cada rueda, da suficiente energía como para recargar las baterías. La energía simplemente para ponerlo en marcha. Ya hay baterías alternativas que duran mucho más de lo que estamos teniendo en el mercado, ya las hay. Concretamente en Murcia hay una empresa que ya tiene estas baterías y que están con 1001 trabas para homologarlas a nivel de toda Europa. Este es el gran problema. Pero ya están estas mini baterías, además. Mira lo que te digo. A ver, ya Toyota en estos momentos está sacando coches híbridos que con la propia energía que están generando están recargando la batería. Es cierto que los híbridos ya funcionan así, pero son nuevas baterías. Eso podemos hacerlo. Yo recuerdo que yo he estado unos años como director de los másters en Executive en La Salle de Barcelona, y allí uno de los business plan que se hicieron justamente era sobre el tema de energías. Y gente que iba al gimnasio, mientras estaban corriendo, estaban cargando cargando baterías que a la vez esa energía era comprada por el consumidor. ¿Por qué no podemos hacer esto? Y existen calles incluso que paseando la gente cargan. Exacto. Una de las cosas que también me preocupa es el tema de democratizar el tema del transporte. Vamos a ver, si estamos hablando que el transporte ha de ser un bien para la mayoría de ciudadanos, los coches eléctricos en estos momentos, evidentemente, con la evolución irán disminuyendo los costes, pero los costes siguen siendo muy elevados. Y después, si queremos seguir democratizando,
cuando estábamos hablando del tema de impuestos, me parece muy bien que tengamos gasolineras que no se llamarán gasolineras, será lo que sea, evidentemente. Pero ¿habrá suficiente, es decir, preveremos con suficiente tiempo todo este cambio? Porque como no hagamos esa previsión, de aquí a unos años, y suele pasar, la ley de Murphy, el ser humano siempre lo deja todo para el último momento, si no lo prevemos, será una debacle a nivel mundial. Yo te puedo decir, porque lo he vivido y he tenido proyectos, sobre todo energías alternativas, las grandes multinacionales del sector están haciendo proyectos a 20 años. A 20 años. Pero no lo hacen ahora. Lo llevaban haciendo desde los 80. ¿Vale? Por lo tanto, ellos saben perfectamente hacia dónde van y del cajón rescatarán proyectos y alternativas, porque las tienen. Lo que pasa es que no interesaban. Volvemos otra vez por todo, más. ¿No? Pero todo lo que es la logística, como tú estabas diciendo, bueno, seguramente habrán, no gasolineras, habrán reponedoras de... Pero realmente está previsto. Y la logística también. Ahora, que se haga a tiempo, eso ya sería otra historia. Seguramente en la península ibérica eso será más difícil porque todo se improvisa, ¿no? En Alemania no lo sé. No, yo creo que se va a seguir la estrategia que se siguió en su momento con el vehículo a motor. Es decir, tan fácil como vas a sacar una primera gama desorbitada para los más pudientes y que puedan participar de ella, y luego jugaremos ya las clases más pequeñitas, ¿no? Eso se ha visto con las tecnologías de la información y se ve en todo. Es decir, yo estoy convencido de que prototipos ya están, y que las energías están más o menos testadas, porque evidentemente de hoy para mañana no puedes hacer desaparecer, tal como se plantea, un tipo de combustible, y me da igual el que sea, porque es imposible. Y el ejemplo también se ha visto cuando se ha intentado el tema de las nucleares, que si se quitan, si se ponen, si se alargan, si se reducen. Yo creo que al final todo es un juego que ya está más o menos alineado. Todo el mundo sabe dónde, todo el mundo tiene la información, y los lobbies saben dónde se va a jugar la partida, quién va a ganar la partida, y en el interín lo que se intentará sacar será el máximo de rédito, y eso será, pues bueno, el primer vehículo igual valdrá 100.000 o no, y vas a sacar 4 y será para los señoritos. Básicamente los que estamos aquí, que creo un poquito de marketing más o menos sabemos la famosa campana de Gauss, que cuando en marketing se inicia un proyecto, solo va a las personas, son unas unidades mínimas y a un poder adquisitivo altísimo. Después vendrán los seguidores y el gran consumo, a la vez que los productos van muriendo y todo está catalogado. Estrategia pues de descremación. Exactamente. Hay cosas bien curiosas, ¿no? Porque ahora me viene a la cabeza un colaborador del programa, aquí alguien del grupo de los analistas del Sapiens lo conoce, como es Xavi Chamorro. Este hombre se desplaza con una furgoneta Mercedes Vito impulsada por agua, en un 80%. Y los problemas que ha tenido este hombre. Y no ha podido hacer nada. Se intentó muchas cosas, pero es que fijaos, todas las personas que se han puesto con el tema del motor de agua, con las energías libres, ¿cómo han acabado? El padre de la ciencia moderna, el que desarrolló principios científicos increíbles, como Nikola Tesla, acabó denigrado, triste, hundido en una habitación de un hotel, y todas sus patentes desaparecieron. Daniel Dingel, un filipino, consiguió hacer funcionar sus coches particulares con agua. Fue sentenciado en el año 2008 a los 82 años, octogenario, a 20 años de cárcel. Stanley Meyer, norteamericano, hizo funcionar su coche con agua. Murió gritando: "Me han envenenado". Otro nombre, Arturo Estevez Varela. Este es muy conocido de la época de Franco, ¿no? La época de Franco, sí. Este español hizo funcionar su moto con agua ante un notario de Sevilla. Donó sus patentes al Estado español y sus patentes están desaparecidas de la oficina de patentes. Y nunca más se supo de este hombre. Paul Pantone, norteamericano, inventor del motor Pantone, funcionando con un 80% de agua, como Xavi Chamorro. Condenado judicialmente y encerrado en un psiquiátrico. Es extraño esto también. John Canzuis, norteamericano, descubrió cómo convertir el agua salada del mar en combustible
murió 6 meses después. Estos se llaman muy sospechosas, extrañas coincidencias. ¿Verdad, caballeros? ¿Sospechosas? ¿Extrañas? No. Muy claras, muy claras. El otro día hablamos así muy por encima sobre la corporación, ¿no? Esa donde están todas las grandes multinacionales del mundo. Entonces, básicamente son los que dominan, son los que controlan y son los que... Lo dejo ahí. Sí, Andoni. Desde luego, no sospechoso, es algo, es obvio ante la realidad, tenemos que aceptarla siempre tal y como es, ¿no? Quiero, si me permitís, introducimos otro tema que son las soluciones actuales. Todos recordamos, no hace tantos años, los coches de gasoil eran la panacea. Había que dejar la gasolina, que era muy contaminante, el gasoil era menos contaminante, además se gastaba menos energía, necesitaba menos cantidad, en fin, era extraordinario. Entonces, ¿qué pasaba? Que el coche de gasoil era más caro que el de gasolina. Entonces nos indujeron, y hay un momento en que un tanto por ciento elevadísimo de los vehículos que se mueven en nuestras carreteras pues son de gasoil. Y eso no fue casual, eso fue realmente por marketing directo, por lo que sea, porque era un plan establecido. Nos llevaron a todos a utilizar un tipo de vehículo que decían que era bueno porque era más ecológico, gastaba menos combustible y era más barato. Únicamente que, claro, al comprarlo había que pagar un poco más. Resulta que ahora de la noche a la mañana nos dicen que es mentira todo, que justamente es más contaminante, que hay que descartarlo, que debemos de desterrarlo, que hemos de pasar como mínimo a todavía la gasolina, de acuerdo, y en el futuro otro tal. Pero vamos a ver, qué mentira nos dirán ahora. ¿Cómo? Es que cada vez creo que es más difícil que nos engañen, pero es que realmente es que han conseguido que, igual, yo no sé, hablo de memoria porque no tengo cifras, pero estoy seguro que puede que estemos en un 60 y pico % de vehículos de gasoil contra los vehículos de gasolina, y todo eso fue una evolución de diferentes años, y lógicamente de golpe ahora eso tiene que desaparecer. No tiene sentido, porque además de ese 65% están justamente todos aquellos que tienen un consumo más elevado, porque a todos nos decían, oye, si haces kilómetros no te compres de gasolina, cómprate de gasoil. Todos los vehículos de transporte, etcétera, iban con gasoil. O sea que realmente si son capaces de a nivel universal cambiarnos la realidad, ¿cuál será el siguiente paso? Pues no lo sabemos, pero estarán pensando y ya estará decidido. Hombre, aquí los transportistas, sobre todo los choferes de camión que llevan mercancías de un sitio a otro, están, supongo que, muy indignados con lo que dijo la ministra de Transición Ecológica del gobierno español, Teresa Rivera, cuando en verano dijo que el diésel tiene los días contados. La taquicardia que les cogió a muchos de ellos, y conozco a alguno, fue pues sublime. Estamos ante un escenario de que no sabemos qué va a suceder, pero puede haber cortes de carretera por los camioneros indignados. Puede haber una reorientación donde digo, Diego, y esto es muy habitual en política, o realmente haya un cambio de paradigma, pero no me imagino los astilleros que fabrican los barcos petroleros que dejen de trabajar. No me imagino toda la industria de los hidrocarburos que en tiempo récord empiecen a dejar de trabajar. Aquí se avecina la guerra del hidrocarburo. Bueno, a ver. En dos direcciones, ¿eh? Sí, pero a ver, yo creo que para empezar, el tema de los globos sonda, todos sabemos cómo funciona. Entonces, de momento lanzas un globo sonda, vemos por dónde vuela, y entonces a partir de aquí empezamos a reorientar o a redefinir lo que queríamos decir, ¿no? Lo que está muy claro es que un cambio de la noche al día, tal como se plantea, es inviable. Entonces, o lo subvencionas casi diría al 100%, lo cual no es viable, o
o no tiene ningún sentido. Por detrás, tal como ha comentado creo que Luis, los países que hoy en día detentan la economía, porque detrás están los fondos de inversión que son estatales, y en este caso estamos hablando de todos los países del Golfo, que son los que básicamente tocan el petróleo, no van a permitir ciertos movimientos. Entonces, yo creo que de momento lanzo un aviso, a ver la gente cómo reacciona, a ver qué pasa, y a partir de aquí moveremos ficha. Y el ejemplo lo tenemos muy fácil. Barcelona estuvo colapsada 10 días por unos cuantos taxistas, y al final se cambió la ley. Entonces, si con todo el cariño del mundo unos cuantos taxistas son capaces de cambiar una ley solamente parándose en la Gran Vía y en 2 o 3 sitios neurálgicos, que no pueden hacer en este caso el sector del transporte bloqueando un país, ¿no? Y solo para contestar una cosa que ha comentado Andoni, yo creo que has hecho una afirmación que es totalmente la contraria. Es decir, ahora cada vez somos más fácilmente manipulables y más fácilmente engañables. Porque como los sistemas de información generalmente también están vendidos al sistema, entonces... No, vendidos no, pertenecen al sistema. Pertenecen al sistema. Bueno, sí, pero los han comprado. Siguen vendidos al sistema. Entonces es muy simple pues perpetuar una mentira o hacer que una mentira sea realidad, ¿no? Y eso se ha visto últimamente en muchas entrevistas que se dan, o ciertas informaciones sesgadas, o ciertas fotos cortadas, o algún documental relativo a la noche de los cristales rotos que sutilmente has incorporado alguna bandera que no toca. O sea, por desgracia, cada vez somos más manipulables. El problema es que nos creemos que lo somos menos. Mira, hay una cosa sobre el tema del combustible, me estaba acordando ahora, en 1885, cuando ya se empieza a producir masivamente petróleo en Estados Unidos, o sea, me voy un poco lejos, me voy un poco lejos. Ya, el presidente de Estados Unidos, el señor Ford, acordaros que el té salió en 1908 o 1904 aproximadamente, y el Kaiser alemán se reúnen para decidir qué tipo de combustibles, porque Carl Benz también ya inventó en 1885, la misma fecha, el motor diésel, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de combustible iban a hacer mover los motores en aquel momento de las máquinas del futuro? No hablo solo de los coches, sino de todas las máquinas del futuro, ¿vale? Después, y se decide ya, a nivel de la gran corporación, que sea la gasolina y sus derivados. Después, el presidente Roosevelt, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿vale?, potencian todo esto. ¿Por qué? Porque descubren la generación de los plásticos. Que murió justo antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Entonces, allí ya se firma hacia dónde iríamos. Por lo tanto, fijaros, ¿de dónde viene? Estamos hablando de un siglo y medio, ¿de dónde viene ya esta reunión mundial a nivel de grandes firmas, de grandes corporaciones, de grandes lobbies, sobre cómo tenía que funcionar todo esto? Yo creo que delante de las presiones ya tienen previsto absolutamente todo, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, y tienen controlado cómo van a seguir ganando, lo mismo o más. Hombre, y por ejemplo, el gobierno español recauda más de 9.000 millones de euros con los impuestos a los hidrocarburos. Imaginemos que esto desaparece, ¿de dónde va a salir el dinero para seguir manteniendo todas las infraestructuras y todo el sistema? Eso que hablábamos antes, con nuevos sistemas contributivos, está clarísimo. Pero esto no España, cualquier país, aproximadamente debe estar entre un 30 y pico, 40%. Mira, estamos en Andorra, país pequeñito. Miremos los impuestos. El primer impuesto que hay en Andorra es a través de la gasolina. Es así. Entonces esto pasa en cualquier país. ¿Cómo tienen que hacerlo? Pues bueno, ahora la importancia es la redistribución de estos impuestos. Esto es otra historia. Fijaos, estamos hablando de energías, pero estamos hablando de hidrocarburos. Estamos hablando de electricidad. ¿Por qué no hablamos también por ejemplo, de alcoholes? Como podría ser el hecho de Brasil, que una gran mayoría de coches se están moviendo a través del alcohol. El alcohol además no es contaminante. ¿Podría ser una posible alternativa? Dejo ahí la pregunta.
El alcohol, el metanol, hay muchísimos, es que hay muchísimos. Y yo, perdona que participe mucho, sobre todo porque yo en mis años, ya hace 25 años que no estoy en el sector del automóvil, pero todo esto estaba probado, comprobado, se sabía cómo funcionaba, es más, se sabía hacia dónde iría. En Brasil está muy bien todo lo que tú estás diciendo, pero ahora se encuentran con un grave problema. Que se está desforestando la selva amazónica para poder plantar y poder tener. Pero es que además los cultivos tradicionales se han suprimido porque da mucho más el bioetanol o como le llamen, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que entonces tienen una carencia de productos básicos porque se han suprimido las tierras... en catalán diríem de conreu, no... De cultivo. Entonces todo tiene su consecuencia. El desequilibrio siempre lo tiene. Pero sí, los hay. Pero los alcoholes los podemos generar a través de desechos. Por ejemplo. No hace falta hacer precisamente plantaciones especiales para producir alcohol. Entonces, ¿por qué no estamos utilizando esta energía? Porque no interesa. Porque no interesa. Independientemente de que no interesa. Cualquiera nueva energía, de momento no interesa. Pero se ha parado. Sigue moviéndose a través de alcohol. No si sé... mal no recuerdo, y hablo de memoria, creo que había un 40% de los vehículos que se movían a través del alcohol. Sí, pero si mal no recuerdo. Porque económicamente no se podían permitir el lujo de estar supeditados a, en este caso, petróleo. Pero es que al final es como todo. Es decir, mientras te puedan exprimir, te exprimirán. Evidentemente. Cuando llegues al punto en que no te pueden... El ejemplo, Cuba. Cuba hace funcionar tartanas del año de la tos. Sí. Y mezclan motores de una marca con el chasis de la otra, y eso lo digo porque lo he visto yo. Y los aguantan con alambres. Sí, es cierto. Y en cambio aquí no, hay sofisticación, que es electrónica, que sí, no sé qué. Aquí tenemos la ITV, allá no. Bueno, no, pero lo que quiero decir es que al final la necesidad agudiza el ingenio. Claro. Entonces, claro. Mientras nosotros seamos tan, no sé la palabra exacta, ¿sofisticados? Bueno, iba a decir tan tiernos. De que permitimos que nos hagan de todo y porque bajo, no sé, alguna idea superior, pues situaciones como la que comentas de que el alcohol que se produce se puede producir a través de desechos, y mira qué desechos tenemos, no interesa. En España la energía solar, hubo cierto partido político, por no decir otra cosa peor, que se dedicó a ponerle un impuesto. ¿No? Porque no interesaba impuesto al sol. O sea, el único país del mundo. Perdona, ya está ahí un campesino que fue a la cárcel. Sí. Bueno. Encima de que cumplía la ley, que en su momento, después de invertir dinero, de pedir un crédito para hacerlo, de golpe le dicen esto es ilegal. De golpe, porque cambió el partido del poder. Y hicieron un cambio retroactivo. Exacto. O sea, es decir, encima. Exacto. Como no son corruptos. Encima arruinan al pueblo. Exacto. Hacen un cambio retroactivo porque beneficia, en este caso, a las eléctricas. Porque luego con la puerta giratoria tú te pones dentro de una eléctrica. Es que en los consejos de decisión de las eléctricas españolas, no sé si hay algún que otro presidente o ministro. Puede haber alguna caja B también ahí. Es que hay alguna cosa de estas. Sí. Puede ser también. O sea que al final. Sí, no, puertas giratorias hay las que quieras. Pero lo que es triste es que al final situaciones que se tendrían que potenciar, como lo que es la energía solar, pues en este caso sí que estando además en un país donde el sol, pues resulta que se da, ¿no? Porque hay bastante, pues resulta que como no interesa a cierto lobby, pues se cambia una ley, se penaliza el autoconsumo, que ya es para flipar. Sí. Porque ya no es que digan, no es que la vendo, no, es que se prohíbe el autoconsumo. Cuando meses antes estaba subvencionado. Exacto. Y luego eso pues supuso una serie de querellas y demandas de fondos de inversión que habían invertido, claro. Y evidentemente luego las multas, ¿quién las paga? Las paga el pueblo. Suma y sigue, ¿no? O sea, esas tenemos unas cuantas. Pero ¿cómo puede ser que se ponga un impuesto al sol y la gente, tantas manifestaciones que hay, y se quede en casa aceptándolo? Y me viene a la cabeza, por ejemplo, un pobre payés en el campo que tenga unas placas solares para tener agua caliente para cuando acaba de trabajar en el campo, por ejemplo. Porque no afecta a una mayoría, afecta a una minoría. En el momento que afecta a una minoría, estos hacen ruido, pero es muy poco ruido. Entonces, si realmente esto afectase directamente al pueblo, en general, posiblemente habría habido manifestaciones, pero no siendo así. Yo tengo el caso de un amigo que hizo una inversión de 5,5 millones de euros
puestos de su bolsillo. Decía, he tenido la suerte de no tener que pedir crédito, pero a pesar de todo decía, es que no me sale a cuenta. Estoy ganando justo el mantenimiento, pero como tengo una avería, tengo que cerrar. Y a pesar de todo decía, no, me están acribillando, o sea... Y él hablaba de... Está en Murcia este amigo. Y él justamente me decía, tengo amigos que se han arruinado. Sí. Y no levantarán cabeza nunca más. Pues, está claro. Por los créditos que habían pedido, ¿no? Sí, pero y contestando a la pregunta que comentabas de por qué la gente no dice nada, por desgracia somos una sociedad muy individualista. Y manipulada. Correcto. Y luego yo creo que hay una anécdota, el que no sé de quién es, ¿no? Pero decía, vinieron a buscar al vecino de al lado porque era homosexual y yo me callé porque no lo era. Vinieron a buscar al vecino del quinto porque era no sé qué y me callé porque no era. Y al final me vinieron a buscar a mí y como estaba solo también me pillaron, ¿no? Es decir, al final, no, sí, es que sí, porque cada vez nos van separando más por pequeños grupúsculos, están machacando a los pequeños grupúsculos, el resto como no me afecta, no voy, y luego te das cuenta de lo que pasa, ¿no? Y estamos totalmente manipulados. En Murcia, por la famosa pared que querían construir, pues ahí estaban dando palos cada día y no se veía, ¿no? Y en cambio a los murcianos les estaban dando palos sistemáticamente. Bueno, como no importa y como no lo ves y pues el sistema de información está como está, pues esa gente quedan fuera. A los catalanes también nos dieron palos. Bueno, es igual, no pasa nada. Deben de estar dando palos en otros sitios. Y al final, pues te están apretando con las solares, te apretan con el biodiesel, te apretan con con cualquier cosa. Pero como afecta a pequeños grupúsculos, pues la gente no reacciona. Exacto. Y hasta que no tocas un grupo mayoritario que realmente tenía una cierta capacidad, como pasó en los taxis, ¿no? Entonces ahí sí que ya se han dado cuenta que, bueno, aquí sí que tuvieron capacidad para colapsar un país, ¿no? Entonces a esa gente ya se les da lo que piden y los volvemos a callar y vete a saber tú si con alguna prebenda o no para que no monten ningún otro... Momentáneamente. Sí, momentáneamente, sí, correcto. De todas maneras, el tema del gasoil es muy fuerte, ¿eh? Puede ser muy revolucionario, ¿eh? Sí, pero bueno, pero yo estoy convencido que de momento es un globo sonda. De los taxis es una anécdota, sí, pero, del que puede ser. Sí, pero a ver, el famoso o los famosos pactos estos de Kioto y tal, que se estaba hablando de cómo se tenían que reducir las emisiones de CO2 y que se pagaban peajes entre países porque el que no contamina recibe del que contamina. Y el que no contamina regala sus peajes, exacto, pues, ganando dinero porque el otro se lo paga. Correcto. En especial China ha comprado peajes. Sí. ¿Y cuántas veces se ha ido posponiendo lo que se acordó y todavía estamos años luz de lo que se decidió hacer hace 20 años? Pues ya está. Que no se alinearon, como fue el caso de China y el caso de Estados Unidos. Claro. No, y luego, que en su momento primero se alinearon, luego se desalinearon, y países que sí que se alinearon y teóricamente continúan haciéndolo, y un ejemplo en España, y no hacen absolutamente... Bueno, nada. No llegan donde tienen que llegar. Entonces, sin una cosa que es aún, digamos, más generalizada, como es el tema de las emisiones, no se ha llegado a nada. El tema del diésel en España, vamos, no es que me ría, pero poco debe faltar, ¿eh? De todas formas, estamos pensando, utilizando España como país más próximo a nosotros y con gran influencia, pero yo creo que tenemos de pensar más quizás en una Europa, porque las medidas que tome España no pueden ser diferentes de las que tomen los demás. Luego, en este momento, una vez más, hemos de mirar a esa Europa que debería de funcionar y que difícilmente funciona, y cuando funciona no lo hace para beneficiar al consumidor, sino normalmente al contrario, ¿no? Y todo esto debe ser un tema que ahora en este momento toca a España sacarlo, porque hay que preverlo, pero que es un tema de conjunto, es un tema que afectará mínimamente a toda Europa, pero es a todo el mundo, ¿no? Entonces las medidas que se tomen no serán medidas que tome el gobierno español, tomará algunas provisionales, pero al final dependerá del conjunto, porque no las fórmulas, sobre todo los plazos de adaptación, porque el tema del gasoil, por ejemplo, para el transporte es un tema suficientemente importante. Alguien piensa que se puede cambiar el sistema de transporte de la noche a la mañana, y con toda la flota que existe en este momento moviéndose por todas las carreteras de toda Europa. Pensemos en Europa, eso tiene que tener primero un periodo muy amplio de
de horizonte de cambio, que puede ser, pues dentro, ahora está hablando del 40, del 30 y pico, puede ser X, y después cómo se sustituye eso, cuáles son las fuentes y qué ayudas o posibilidades se prestan para poder adaptarse a este sistema nuevo. O sea que es todo un tema muy muy amplio y que no será el gobierno español quien tome las medidas. Tendrá que depender lógicamente mínimamente para nuestra visión próxima un tema de Europa, y vamos a ver cómo esas autoridades europeas que todos sabemos que existen y que cuestan muchísimo dinero, pero que realmente no estamos muy de acuerdo en para qué sirven y qué medidas toman y si realmente esa Europa unida existe o es justo todo lo contrario, ¿no? Pero por ahí tiene que ir, no olvidémonos de que será un país que estamos pensando únicamente con una visión muy corta. Tiene que ser un tema muy amplio y sobre todo a largo plazo, porque realmente es una auténtica revolución, como hemos dicho, y habla únicamente del transporte, ya no hablo de los turismos, que por su cantidad, por su importancia, pues serían tan importantes como lo otro también. Lo que no han explicado es, por ejemplo, cómo se va a mantener el confort de las casas a través de las calderas de calefacción que van a gasoil. Esto no han dicho nada. Y tampoco hay otra cosa. Todas estas estelas de residuos de los hidrocarburos de los aviones, aquí tampoco los han tocado. Siempre se toca quizás la parte más débil. Caballeros, sí. Sí, mira, permíteme. Ahora me estaba acordando, me estaba hablando Azurmendi, de que era el año 90 en concreto, que en ese momento en España Mercedes-Benz se iba a quedar Pegaso. Entonces tuve el gran honor de estar trabajando en Pegaso, en ese trasvase, y concretamente en Foxa, me parece que se llamaba la empresa, que es la que lleva todo el mantenimiento de basuras Foxa. de Barcelona, ¿vale? Ya se crearon. Y después en transportes metropolitanos se transformaron, no podíamos crear 3 motores de gasoil que solo cambiando unas ondas podían funcionar con gas natural. Gas natural tampoco contamina, ¿vale? Permíteme una cosa. Sí. También hubo una muerte muy misteriosa de un alto cargo de Tata Motors en la India porque había desarrollado un coche de propulsión a base de aire comprimido. Exacto. Otra extraña coincidencia. Lo explotó. No lo explotó. Bueno, yo lo he visto. Básicamente lo explotaron. Yo lo he visto en München, en la fábrica de BMW. Pero volviendo a lo que os decía de Foxa, también se construyeron 2 camiones de basura que consumen mucha energía por el proceso de traslación y ya dentro del mismo camión de coger y ir empujando todos los desechos para coger más espacio, ¿no? También había ya un motor funcionando eléctricamente. Entonces, hoy tenemos el día, ¿no? Pero hay una cosa que es cierta. ¿Por qué todo se paró? Por los intereses creados. Y es lo que está pasando en todo. Por lo tanto, nosotros estamos manipulados tranquilamente, nosotros nos llevan porque ya a 20, 30 años ya tienen los proyectos hacia dónde van a ir y seguramente todas las nuevas alternativas que hay en la energía actual al combustible procedente de fósiles, las compañías que proveerán todo lo nuevo ya las tienen los mismos, segurísimo. Estamos llegando quizás a un modelo de agotamiento en muchos campos. Ayer hablábamos de la irrupción tan rápida ya de los periodistas de informativos que son inteligencias artificiales. Estamos viendo cambios de paradigma. ¿Es que quizás hay algo que se está agotando y aún no lo percibimos, caballeros? La plena evolución que lleva la vida nos lleva a que se han de agotar una cosa para que se introduzca otra, pero estamos en el mundo aquí de la globalización que al final nos lleva a que es toda una cadena. Estamos sustituyendo constantemente en este momento. ¿Quién duda de que la evolución está a tope, ¿no? En el sistema de que antes hablabais de los taxis, pero estamos cambiando el sistema de transporte poco a poco, el tradicional.
la gran problemática, las licencias, tema económico. En este momento estamos cambiando el sistema de correos. Ya los antiguos correos, pues ya entre Internet y todos estos sistemas que hay de mensajería y tal, pues está desapareciendo. Las compras las estamos haciendo por Internet y las traemos. Ya se está utilizando métodos mecánicos que te pueden traer a casa ya directamente los pedidos. Estamos dando la vuelta al mundo en todo. Es una constante evolución. Yo no sé si verdaderamente hay una paralización antes de que empiece el nuevo sistema. Es que todo está enlazado y al final hemos de dar por finiquitada una tecnología, un sistema para cambiar al nuevo, ¿no? Y yo creo que no se llega a agotar nada, sino que simplemente vamos empalmando unos sistemas con otros y este sistema de globalización nos lleva a un cambio, como dices, de paradigma que en unos años no tiene absolutamente nada que ver. Los sistemas que utilizábamos, ya digo, hoy en día los chicos ya no tendrán que ir con todas las maletas, aquellas espaldas que tenían todos averiados, porque los teníamos cargadísimos. Hoy llevarán una tablet y ya está, o no hará falta ni que lleven la tablet, porque tendrán la tablet en el colegio y tendrán ellos la suya en casa y están siempre en contacto directo con el profesor, etcétera. Mira, es que parece como si oigo que te están aplaudiendo. Fuera aquellas maletas cargadas, que esto perjudica en la ergonomía la salud, salud escolar, ¿no? Podríamos decir. En 30 segundos cada uno, ¿creéis que vivimos en una era del miedo? Porque cada vez que hablan estos gobernantes, cada vez que se da ciertas informaciones, nos genera un miedo en el subconsciente. Rápidamente, en 30 segundos cada uno. Charlie, por ejemplo. No sé, me has cogido fuera ahora. Te he cogido fuera. Sí, es habitual. Mira, empiezo yo y continúas tú. Yo te diría que más que del miedo, de la desinformación. No, bueno, información hay. No, desinformación, o sea, que nos llevan a donde quieren, por descontado. Y después me estaba acordando de una máxima cuando éramos pequeños en la escuela que nos decían que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Ya estamos aquí. De todas maneras, yo creo que habría que rebobinar y volver a cosas antiguas, como por ejemplo la contaminación de plásticos y papel, pues a granel. Antes se vendía el vino a granel, los aceites a granel, la leche a granel. Pues habría que volver a esto, ¿no? Evitaríamos mucha contaminación, ¿no? Granel for president, vaya. Charlie. Enrique, sí. No, bueno, yo creo que la política del miedo ha funcionado siempre y hoy en día pues se continúa manteniendo con el agravante de que ahora está muy maximizado por todos los altavoces que corren alrededor, ¿no? Es decir, las redes sociales, las 50 emisoras que tienes de televisión, las 50 emisoras que tienes de radio. Entonces, cada vez la política del miedo, o la terapia del miedo funciona mejor y entonces la gente, pues, ante situaciones de miedo, tolera cosas que en otro ambiente nos harían, ¿no? Y eso nos sitúa en el ojo de todo lo ve y en Orwell en 1984, ¿no? Básicamente es el Big Brother. Yo estaría de acuerdo, por un lado, que sí que estamos en la política de la desinformación, pero por otro lado estamos en la política del exceso de información. Y además, como bien ha comentado Rick, si le damos fuerza o ímpetu a una mentira, se acaba convirtiendo en verdad. Es decir, sí que estaría de acuerdo que estamos en el mundo de la total desinformación a base de exceso de información. El miedo y el terror han sido siempre prácticas habituales en los mandatarios no de ahora, sino de siglos pasados. La educación ha estado basada en el miedo, usos y costumbres 3/4 de lo mismo. Siempre se ha impuesto la razón por el miedo, cosa que es terrible, pero no hemos cambiado y seguimos igual. Antoni, Eduard, Enric, Lluís, Charlie, a todos muchísimas gracias por estar aquí, por aportar vuestra opinión sobre esta realidad que nos ha tocado vivir en estos tiempos y que veremos cosas, creo yo, algunas extraordinarias y otras no tanto. A vosotros 5, muchísimas gracias. A vosaltres. Hasta la semana que viene. Y a todas las personas que nos escuchan también, pues muchísimas gracias, porque ya que hablábamos del miedo, decir
las palabras de David Fishman. Decía, el miedo es la emoción más difícil de manejar. El dolor lo lloras o lo gritas. La rabia, evidentemente, te desahogas, la gritas también. Pero el miedo se instala en una plaza de parking en la mente gratuitamente, y esto ya lo añado yo, no paga alquiler y te contamina tu corazón. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Adiós. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.